Cuando todos los que estamos acá entregamos nuestra vida a Jesús y rendimos nuestro corazón a Él, hay algo que sucede, y es que Dios hace un pacto con nosotros. Dios es un Dios de pactos, y si usted lee la Biblia desde el Antiguo al Nuevo Testamento, ve que Dios ama hacer pactos. Pero hay una clave en el pacto, y si usted donde sea que encuentre un pacto en la Biblia que Dios hace con los hombres, es que los pactos siempre llevan sangre. Y vamos a la palabra de Dios en Hebreos 9:22, donde dice que el fundamento de todo pacto es la sangre, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La palabra de Dios enseña también en Lucas 22:20, y dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aun cuando Jesús estuvo en la tierra y estaba haciendo pacto con los hombres, Él sabía que ese pacto iba a ser hecho o establecido con sangre. Todo pacto que Dios hace con los hombres los hace a través de la sangre. Lo primero que yo te quiero decir es que Dios tiene un pacto contigo, y un pacto que no se puede romper a menos que tú decidas que se rompa. Él no lo va a romper, porque para Dios la sangre, imagínate, es la sangre de su Hijo, tiene demasiado valor y demasiado poder. Dios no va a romper ese pacto. Pastora, pero a mí ¿para qué me sirve ese pacto? Ese pacto es el que activa todas las promesas de la Biblia en tu vida. Ese pacto es el que obliga a Dios a bendecirte y a contestar tus oraciones, a suplir las necesidades. Por eso cuando yo digo Dios tiene un pacto contigo, usted tiene que alegrarse. A lo mejor uno se asusta, a lo mejor no entienden la palabra pacto, pero cuando decimos Dios tiene pacto con nosotros, significa que Dios está obligado a bendecirnos, obligado a cumplir sus promesas en nuestra vida. Todo lo que está escrito en la palabra, si usted cree que Dios tiene pacto con usted, eso se tiene que cumplir. Pero ahí están los cristianos, la gente, todo el mundo caminando así, sin oraciones contestadas, sin ver milagros en su vida, porque no saben que Dios tiene pacto con ellos. Hay unos que sí sabemos que Dios tiene pacto con nosotros, y esos son los que caminan ahí con la mirada levantada, con las oraciones contestadas, con las oraciones suplidas, con los milagros sobrenaturales. Los que dicen: yo sé que hay un Dios real que tiene pacto conmigo, y yo tengo pacto con Él. Puede decir: y yo tengo pacto con Él. Yo quiero que tome eso de que yo tengo un pacto con Él, y le voy a decir algo. Dice la palabra de Dios que todo pacto está relacionado con la sangre, y en la sangre está la vida. Diga conmigo: en la sangre está la vida. Entonces, ¿cómo es que nosotros hacemos un pacto con Dios? No es modo que nosotros nos derramemos la sangre. Mire esto: usted no puede derramar sangre, porque el último que derramó la sangre fue Jesús. ¿Cómo es que nosotros hacemos un pacto con Dios? Cuando usted le entrega la vida a Dios, le está entregando su sangre a Dios, y en ese momento se activa el pacto. Por eso es que en este tiempo las iglesias están hablando de: puede venir un día, una vez al mes, no pasa nada. No. Lo que están quitando es el pacto. Hay una iglesia remanente que está hablando en este tiempo. Hay un tiempo de hacer un pacto con Dios. Entrégale tu vida, entrégale tu mente, entrégale tu voluntad, entrégale tus pensamientos. Porque cuando tú entregas tu vida, tú estás entregando tu sangre. Y cuando tú entregas tu sangre, Él entrega su sangre, o su sangre se activa en tu vida. Y es cuando comienzas a ver poder. Una persona que camina sin poder es una persona que camina sin pacto. En otras palabras, una persona que camina sin poder es porque no le ha entregado su vida a Dios. Pero cuando tú le entregas, ojo acá, no dije reconoces a Jesús como tu Señor y Salvador. Eso es un paso. Pero si después de ese paso tú dices: Señor, te entrego mi vida, ¿qué es entregarle tu vida? Es entregarle tu voluntad, es entregarle tus pensamientos, es aún entregarle tus sueños a Dios.
Cuando tú le entregas tu vida a Dios, la sangre de Cristo se activa en tu vida. Ojo acá, la sangre ya fue derramada. El poder de la sangre está ahí, pero no en todos está activo. Cuando tú le rindes tu vida a Dios, es cuando se activa el poder de la sangre, y es esa sangre que te empodera para caminar y tener éxito, y que se abran la puerta y que puedas caminar en lo sobrenatural. Amén. Efesios 2 del 12 al 13, si me lo pueden poner ahí. Efesios 2 del 12 al 13 dice: en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando no vivimos o caminamos y somos ajenos a ese pacto, esa es la condición de nuestra vida. Esa era la condición de mi vida antes de yo llegar a Jesús. Cada que es el Viernes Santo, cada que es la Semana Santa, yo traigo a memoria eso. El día que Jesús tocó mi corazón, el día que Jesús cambió mi vida, el día que hice pacto con Él. Porque esa era nuestra condición: vivir a la merced del diablo, vivir a la merced de lo que al diablo se le ocurría hacer a nuestra vida. Ahora lo enfermo, ahora lo empobrezco, ahora lo deprimo. Y vivíamos a la merced del diablo, ajenos al pacto de la promesa. ¿Están acá conmigo? Esa era la condición de la humanidad antes de Cristo, y es la condición de la humanidad actualmente, sin tener un pacto con Cristo. Toda persona que no tiene un pacto con Cristo camina en opresión. Como dijo la pastora, está a merced del diablo. En otras palabras, el diablo hace con esa persona lo que el diablo quiere. Un día está deprimido, otro día está ya triste, otro día no tiene ni para comerte unos fritos. Pero ¿por qué pasa esto en mi vida? Le voy a decir por qué pasa esto en tu vida. Porque no hay un pacto, ojo acá, activo y vigente. Juan 19:30 también, ahí anótelo. Tenemos demasiado sustento de la palabra de Dios. Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Pero ahí Jesús no había resucitado. Y yo le preguntaba al Espíritu de Dios: ¿por qué dijo ya está hecho? Ya está terminado. Consumado es. Porque ya mi sangre fue derramada. Ya mi sangre fue derramada. ¿A qué vine yo? A entregar mi sangre. Si Él entregaba su sangre, entregaba su vida entera. No entregó un brazo, no entregó su cabello, no entregó los dedos del pie. Sí, el cuerpo fue molido por completo, pero lo que Él venía a entregar era su sangre. Lo que Él venía a hacer era un pacto con la humanidad. Y nadie predica esto. Nadie dice la palabra pacto. Pero lo que Él venía a hacer era hacer un pacto con nosotros. Y por eso ahí en la palabra dice: consumado es. Y los que han visto las películas, La Pasión de Cristo, todas las que salen ahí, o lo que sale ahí en Iztapalapa, lo que sea, cuando sucede lo que está escrito en ese versículo, es lo último que Jesús dice antes de exhalar y morir y entregar su espíritu. Ahí dijo: misión cumplida, consumado es, se terminó, entregué mi sangre, consumado es. Entonces todo está resumido en esa sangre. Por eso es que hoy, en lugar de hay tanta consejería y tanta bobería, porque se removió el poder de la sangre. Porque si tendría la iglesia hoy revelada el poder de la sangre, sabría que en el momento que alguien viene con depresión, en ese momento tú desatas el poder de la sangre y viene la liberación. En el momento que tú te empiezas a sentir en tu casa solo, en el momento que tú empiezas a decir: es que como que necesito terapia, como que me siento solo, me siento abandonado, tú en ese momento cierras tus ojos y dices: declaro el poder de la sangre de Cristo en mi mente, en mi pensamiento, en mi alma, en mi cuerpo. Soy libre en el nombre de Jesús. Y en ese momento todo espíritu es ilegal. ¿Por qué, pastor? Porque el poder está en la sangre.
Hay un poder en la resurrección. Pero Jesús dijo, consumado es. Diga conmigo, consumado es. Diga conmigo, terminado está. Terminado está. Cuando su sangre fue derramada. No fue antes, no fue después. Jesús resucitado no dijo consumado es. Jesús dijo consumado es cuando la sangre fue derramada. ¿Por qué? Porque sabía que en el momento que esa sangre fuese derramada, en ese momento ya se había pagado el precio por tu liberación, por tu sanidad, por tu milagro, por tu familia, por tu salvación. Él sabía que el precio estaba pagado. Mientras estábamos adorando, Dios me decía, los milagros no solamente van a ocurrir el domingo, ni tienen que esperar a que ocurran el domingo, porque si desde hoy la gente recibe la revelación de la sangre, todo puede suceder. Yo dije, todo puede suceder. Y Dios quiere que usted sepa quién fue quien derramó la sangre, porque muchas veces vivimos confundidos y creemos que es alguien más el que derramó la sangre, ¿verdad? Creemos que la sangre la derramó, unos creen que la derramó María, otros creen que la derramó Judas Tadeo, otros creen que la derrama la gallina, otros creen que la derrama su jefe. Y vivimos un poquito equivocados de quién es el que verdaderamente pagó el precio por nosotros. Y lo primero que Dios, o lo segundo, además del pacto, que Dios quiere que usted sepa y que tenga la certeza, es de quién fue el que derramó la sangre por ti. ¿Quién fue el que derramó esa sangre para la salvación de tu vida, para la libertad, para la sanidad? Y quiere que conozcan el misterio que hay o la revelación que hay en la sangre. Así es que si no vas a anotar nada, solamente anota esto, porque en esta revelación está lo que cambia vidas. ¿Cuál es el misterio que hay detrás de la sangre, pastores? ¿Qué es lo que engloba? ¿Qué es lo que carga? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué decidieron la sangre? Número uno. Antes que digas el por qué la sangre, le quiero decir algo. Hay una sola sangre que limpia pecados. Hay una sola sangre que libera. Hay una sola sangre que sana. Hay una sola sangre que restaura familias. Hay una sola sangre que prospera, y es la sangre de Cristo. Entonces, si hay tanto poder ahí, debe de haber un misterio detrás de esta sangre. Debe de haber una revelación detrás de esa sangre. Así que, pastora, ¿cuál es el misterio detrás de la sangre? Pregúntele usted, dígale, pastora, ¿cuál es el misterio detrás de la sangre? Levítico 17:11. Quiero que se quede con lo primero que dice el versículo. Porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de toda criatura, animal o ser humano, está en la sangre. Si sangre deja de correr por las venas de una persona o de un animal, la persona muere. Entonces la vida en nosotros, diga, la vida en nosotros está en la sangre. No se duerma, no se distraiga, no se vaya. La vida está en la sangre. La palabra de Dios lo enseña y lo sabemos, ¿verdad? En la medicina, los doctores, en un hospital, sabemos que la vida está en la sangre. La vida de la carne está en la sangre. La vida de Jesús está en su sangre. Si usted declara la vida de Jesús, si usted declara la sangre, está declarando la vida de Jesús. Número uno. Pero número dos, el valor de la sangre está en el valor de la vida que entrega esa sangre. Lo voy a repetir, o se lo voy a dar con un ejemplo. No es lo mismo la sangre de un chivo que la sangre suya, ¿verdad? Entonces el valor de la sangre está en de quién es la sangre. Póngame atención, no se me pierda, porque acá está la revelación. El valor de la sangre está en de quién es la sangre. El valor de la sangre de Cristo es que esa sangre es de Cristo. Y si esa sangre es de Cristo, significa que todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene está en la sangre. Si
Siento que no entendieron. La sangre de un perrito, aunque usted ame los perritos, no vale lo mismo que la sangre de un hombre. Pastor, pero no, eso es del diablo. Si usted cree que eso, si usted cree eso, libérese. La sangre de su perrito no puede valer lo mismo que la sangre de su hijo. Aprende este principio. Ojo acá. Y la sangre nuestra no vale lo mismo que la sangre de Jesús. Le voy a decir por qué. Porque usted, ¿quién es su papá o su mamá? Mi mamá se llama Araceli y mi papá se llama Eric. Mi papá natural. ¿Saben quién es el papá de Jesús? Yahweh. En otras palabras, en mi sangre corre el ADN de Araceli y de Eric. En la sangre de nuestra hija corre el ADN de Lari y corre mi ADN. Pero en la sangre de Jesús es el ADN de Dios mismo. ¿Qué quiere decir? Mire esto. El ADN tiene las características, tiene las cualidades, tiene las virtudes de una persona. En otras palabras, cuando en la sangre de Jesús corre el ADN de Yahweh o del Padre, estás diciendo que es Dios mismo derramando sus cualidades, su poder y su valor. Ojo acá, Dios está diciendo: la sangre más valiosa jamás. Es más, ¿sabe por qué la sangre de Cristo es la más valiosa? Porque fue creada para ese momento. No entendió nada. O sea, ¿usted sabe qué tipo de sangre es? ¿Usted sabe qué tipo de sangre? Yo sí sé. Ella no sabe. Yo soy O positivo. ¿Sabe algo? La sangre de Cristo no podía tener O positivo, no podía ser A negativo, no podía ser B más, no sé qué. La sangre de Cristo no tenía ni siquiera, ¿cómo se dice eso de O positivo? Tipo. No tenía tipo, porque es la sangre de Dios mismo. En otra palabra, la sangre de Cristo no la puedes encasillar en un tipo de sangre, no la puedes encasillar en un hombre. Es Dios mismo dando a la humanidad lo más valioso, que es la sangre. Dígale al que está al lado: la sangre de Cristo no vale lo mismo que mi sangre. Lamento decirte, hermano. Dile: no vale lo mismo. Y dile al de al lado: y la sangre del Firulais no vale lo mismo que tu sangre. Tú eres más valioso que el Firulais. Amén. Anote esto, y todo lo que dijimos se resume en esto. La sangre de Jesús tiene tanto poder porque tiene el poder mismo de Dios en ella. La sangre de Cristo tiene tanto poder porque tiene el poder mismo de Dios en ella. Por eso cuando se declara, oiga, a veces los demonios saben cuánto más poder tiene la sangre que usted. ¿Sabe por qué los brujos matan gallinas? Por la sangre. Porque en la sangre hay poder. Imagínese. Por eso a mí me dan tanta risa los brujos y los santeros. Y a nosotros nos echaban gallinas. Y yo, ¿sabe qué hacía con la gallina? La hacíamos caldito. ¿Sabe por qué? Bueno, no es cierto. La tirábamos, ya estaba fea. Si hubiera estado buena, la hacíamos caldito. ¿Sabe por qué? A mí me dicen: es que vinieron 18 brujos. No me quitan ni el sueño. No me paro ni a orar. ¿Sabe por qué? Porque esos brujos están matando gallinas. ¿Cuánto vale la sangre de una gallina? Dije: ¿cuánto vale la sangre de una gallina? Nada. 100 pesos en el mercado. Pero usted, en su boca, corriendo en usted, tiene la sangre de Cristo. Por lo tanto, cuando una gallina muere por un brujo, usted dice: a mí no me importa qué hagas, yo tengo la sangre de Cristo. Y ningún principado, potestad, hechizo puede tocar mi casa ni mi familia.
100 pesos. Cuando vea a un brujo haciendo eso, usted échele otros 200 pesos. Diga, para que te compre otras 2 gallinas. Porque ni aunque mates todas las gallinas del mundo, aunque mates todos los becerros del mundo, aún aunque mates todos los hombres o mujeres del mundo, vas a poder acercarte a la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11. Pastores, ¿cómo aplicamos la sangre? Antes de ministrar, 2 cositas más. ¿Cómo aplicamos la sangre? Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido. ¿A quién hemos vencido? Al enemigo. Diga al enemigo. Diga al diablo. Diga a Satanás. Por si había alguien que le daba miedo decirlo, o ahora lo puede decir. Le han vencido. ¿A quién hemos vencido? A Satanás. Y ellos, o sea, nosotros, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ahí está la llave para destruir al enemigo. Y lo está destruyendo con otras cosas que no tienen nada que ver. Hemos vencido por medio de la sangre. Pero ahí hay 2 cosas: la sangre y la palabra. Diga la sangre y la palabra. ¿Qué significa esto? Declarar la sangre. Wow. Declarar la sangre. La sangre es activada cuando la sangre es declarada. En otras palabras, aquí dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra. En otras palabras, mira esto: para poder usted declarar algo, lo tiene que tener revelado. Lo voy a repetir: para que usted pueda declarar algo, lo tiene que tener revelado. Por eso dice: esto es por medio de la sangre de Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio, mira esto, mira lo que dice: y ellos le han vencido. ¿Quiénes son ellos? Los que creyeron en Jesús, los que creen en el sacrificio de Jesús. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra. Cuando tú dices: yo tengo la revelación de la sangre, tengo revelada que la sangre tiene la capacidad de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Yo tengo la revelación que la sangre tiene la capacidad de impedir que el espíritu de muerte entre en mi casa, que los virus entren. Yo puedo saber que la sangre tiene la capacidad de mantenerme sano. Esa es la revelación. ¿Y cómo se activa? Cuando sale de su boca. Pastor, pero si yo lo he declarado y no ha pasado nada, si yo lo he declarado sobre mi cuerpo y sigo enfermo, ¿por qué, pastor? Número 1, porque no la tiene revelada. Número 2, porque la declara sin fe. Cuando usted declara el poder de la sangre, es como una pistola cargada. Cuando alguien dispara, espera ver el efecto del disparo, herir a la otra persona. Lo voy a repetir: cuando alguien dispara un arma, espera ver el efecto del disparo, herir a la otra. Nadie dispara un arma esperando que no salga nada. Ay, no sal. Yo estaba esperando que nada saliera. Siempre está esperando herir a la otra persona. En otras palabras, cuando usted declara el poder de la sangre de Cristo, siempre tiene que tener el ojo puesto a dónde va esa bala. Yo declaro la sangre de Cristo sobre la depresión y espero ver cómo la depresión cae. Yo declaro la sangre de Cristo sobre la pobreza y espero ver cómo la pobreza cae. Yo declaro la sangre de Cristo sobre la enfermedad y espero ver cómo la enfermedad cae. Usted no puede declarar la sangre sin esperar nada. ¿Se acuerda usted que hubo una alerta sísmica ayer o antier? Antier, yo no sé, pero estos días nosotros estábamos en el departamento. ¿Y sabe qué hicimos? La pastora se paró
dijo, ahora mismo, ojo, todavía no temblaba. Yo no salí corriendo, yo no me puse a dar vueltas en círculo, yo no me puse a gritar. Es más, ni nos pusimos a orar en lengua. La pastora agarró, se paró en la ventana, en el piso, no sé qué piso vivo, pero altísimo, y dijo, ahora mismo desato la sangre de Cristo. Y de repente no se sintió nada. Yo no sentí nada. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted desata la sangre de Cristo, hay personas que empiezan a temblar. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Si usted desata la sangre de Cristo, es porque usted está esperando que en el momento que usted la desate, las placas tectónicas se detengan al sonido de su voz. Usted no desata la sangre de Cristo por desatarla, porque tiene más valor y más poder la sangre de Cristo que aún la misma tierra. Empieza a sonar la alerta sísmica, no sé cómo suena. Y usted dice, ahora mismo desato la sangre de Cristo sobre la placa tectónica, sobre esta nación, sobre mi familia. Y en ese momento venía un terremoto fuertísimo, pero hay algo que lo detiene, y es la sangre de Cristo. Empieza a sentir cosquillitas en la garganta. La sangre de Cristo sobre mi garganta. Le venía una faringoamilanitis que no se iba a levantar en una semana, pero usted desató al primer cosquilleo la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo dice, detente faringoamilanitis, no puedes entrar en este cuerpo, porque la sangre de Cristo ya ha sido activada. Yo no sé quién lo cree, parece que le dije. Imagínese que usted puede detener la tierra cuando tiene la fe que la sangre de Cristo puede y está. Mire esto, la sangre de Cristo está sobre todo y sobre todos. Está por encima de la enfermedad, está por encima de las circunstancias, está por encima de la pobreza, está por encima de las placas tectónicas. La sangre de Cristo está por encima de todo. ¿Qué bendiciones vienen cuando aplicamos la sangre? ¿O a qué se puede aplicar la sangre? ¿O qué sucede cuando aplicamos la sangre? Son como 1000, pero ahí le va para que las anote rápido. Y no solamente lo piense que es para protección o sanidad, es mucho más que eso. Entonces, ¿qué bendiciones vienen o qué sucede cuando aplicamos la sangre de Cristo? Número 1, Colosenses 2:14, la sangre de Cristo nos redime de todo pecado. ¿Cuál es la condición para que la sangre nos redima? ¿O qué significa redimir? Redimir significa borrar y olvidar los pecados de una persona. No solamente borrarlos, sino olvidarlos, quitarlos de la memoria. Redimir significa perdonar, limpiar los pecados, dejarlos fuera de la existencia y de la memoria. Pero ¿cuál es el requisito para accesar a que nuestros pecados sean perdonados? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces la sangre de Jesús nos redime de todo pecado, no solamente el día que usted hizo la oración de salvación, sino cuando buscas liberación, cuando sabes que fallaste, te apropias de la sangre, y si hay un arrepentimiento genuino, un deseo de verdad de cambiar, la sangre de Cristo te redime, quita los pecados, los echa fuera de la existencia y de la memoria. Número 2, a través de la sangre de Cristo, esta me fascina, somos exentos de todas las cosas que vienen sobre la tierra. Diga exentos. Lo que el pastor estaba diciendo de un terremoto, viene un terremoto, pero es desatada la sangre de Cristo sobre la iglesia y somos exentos. Tu casa es exenta de que se caigan, de las grietas. Tus finanzas están exentas de la recesión, de la crisis. Eres exento del virus, de la plaga, de todo lo que quiera venir. Eres exento. La sangre de Cristo te hace exento. Pero usted puede decir, no, es que eso pasa en todo el mundo. Yo no soy todo el mundo.
Yo no soy como ellos, yo no soy del mundo, yo no soy todo el mundo. A mí no me va a tocar la recesión. Pero cuando tiene la revelación de la sangre, a mí no me va a tocar la crisis. Cualquier enfermedad que digan que viene, que mata, que hace, que deshace, a mí no. Yo no soy todo el mundo. Yo tengo un pacto, ¿verdad? Número 3. Dios está obligado a cumplir su pacto. A través de la sangre de Cristo obligamos a Dios a cumplir su pacto. Ojo, si nosotros pertenecemos al pacto, que eso voy a ir abajito. Dios está obligado a cumplir su pacto si nosotros estamos dentro del pacto. ¿Qué es lo que me saca del pacto, pastora? La desobediencia, el pecado. Es que yo quiero decir algo ahí, y ahorita sigues con eso. Es que Dios es un Dios de pactos. En otras palabras, Dios ya hizo ese pacto. Él no puede no cumplir ese pacto. Él está obligado a cumplir ese pacto porque su pacto es su palabra. Pero la única manera que ese pacto no pueda ser cumplido en nuestra vida es desobediencia y pecado. La gente que vive en rebeldía, en pecado y en desobediencia y desata la sangre no le funciona. Porque no estás dentro del pacto. ¿Dónde dice eso, pastora? Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No dice primero yo en él y luego él en mí. El primero que tiene que ser parte del pacto y permanecer en Dios eres tú. Y si tú lo decides, Él hace el pacto contigo. Si tú entregas tu vida, Él dice, acá está el pacto. Él entrega todo. Pero si usted no decide antes permanecer en Él, Dios no va a permanecer en usted. Y no hay pacto y no hay promesa. Y por eso usted anda desatando la sangre y no le funciona. Y no me odie, porque es lo que dice la Biblia. Porque conocemos a un Jesús bien lindo ahí de las películas, pero también Él tenía su carácter. Y eso lo dijo Él. Los que guardan su pacto y obedecen su pacto son intocables para Satanás. Yes. Voy a repetir. Los que guardan su pacto y obedecen su pacto son intocables para Satanás. En otras palabras, si tú le entregas tu vida a Dios, tú estás pactando con Dios. En ese momento su pacto se activa y eres intocable para Satanás. Amén. Entonces, ¿pero qué me estás zarandeando todo o toda? Porque hay áreas de tu vida que no se las has rendido a Dios. En toda área que esté siendo probado, es un área que no le has rendido a Dios. ¿Qué quiere decir rendido a Dios? Rendido quiere decir renunciar a tu voluntad, a tus pensamientos, aún a tu sueño en esa área. Si tú no le has rendido esa área a Dios, no vas a poder ver a Dios en esa área. Le voy a decir lo que tengo acá escrito, si lo quiere anotar. La sangre no sana, no protege, no libera al desobediente. Si usted está en desobediencia, no esperes que la sangre trabaje. Si usted no está bajo autoridad, el principio de la sangre no funciona. Queremos aplicar lo que nos conviene, ¿verdad? Queremos que sí, Dios haga el pacto, pero nosotros no hacer nada a cambio. No funciona de esa manera. Tenemos que vivir una vida conforme al precio que se pagó por nuestra vida. Y se pagó precio de sangre. Y a veces parece que estamos viviendo una vida que pisotea la sangre. Cada que pecamos y caemos en lo mismo, y ay Señor otra vez, y ay Señor es que soy muy débil, y ay Señor es que no puedo. Estás pisoteando la sangre. Pisoteando la sangre. No estás valorando lo que sucedió, y estamos viviendo una vida que no es conforme al precio que se pagó de sangre. Vivir en pecado es pisotear la sangre. Y hasta ahí lo vamos a dejar porque ya si no se va a hacer como que se duerme. Número 4, la sangre nos da victoria sobre los principados y las potestades. Si no sabe lo que son principados y potestades, sobre toda actividad demoníaca,
¿Dónde está eso? Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A qué nos referimos cuando dice eso? A que toda actividad demoníaca que quiera venir sobre tu vida, cuando declara la sangre, se detiene. Si vienen pensamientos de muerte, de suicidio, de depresión, cualquier pensamiento que venga, tú declara la sangre y la actividad demoníaca se para. Toda brujería, toda hechicería, pesadillas, si se mueven cosas en tu casa, tú te paras ahí y declaras la sangre de Cristo, y eso se tiene que detener. Satanás no puede cruzar esa línea. No puede cruzar esa línea. Entonces toda actividad demoníaca se detiene cuando declaramos la sangre de Cristo. Número 5, la sangre traza una línea de demarcación y protección a nuestra vida. La sangre desata como una, vamos a poner así, una línea o una frontera. La palabra de Dios dice en Éxodo que fueron avisados todo el pueblo de Israel que pusieran sangre en los dinteles de sus puertas, en otras palabras, en el marco de sus puertas, y que esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, pero donde hubiera sangre, ese ángel no iba a poder entrar. Y dice la Biblia que en todas las casas donde no había sangre, el primogénito murió. Pero donde había sangre, dice en la palabra de Dios que la muerte no pudo entrar. En otras palabras, la sangre de Cristo delimita o pone una línea de demarcación que dice: mira, Satanás, la sangre de Cristo está sobre mi casa. De aquí para afuera, a lo que quieras, pero de aquí para adentro tú no puedes entrar, porque la sangre de Cristo pone una línea de demarcación. Y usted va a llegar a su casa, y usted en la puerta, cuando llegue, ponga sus manos y diga: yo declaro y desato la sangre de Cristo sobre mi casa, sobre cada ventana, sobre cada puerta. Así hágalo usted en su casa, y yo le profetizo que cuando venga el diablo, cuando vengan los demonios, cuando vengan los principados y las potestades, ellos van a tener que detenerse, porque la sangre marca una línea. ¿Quién lo cree? Diga conmigo: la sangre marca una línea. De esa línea, diga conmigo, de esa línea, Satanás y sus demonios no pasan. Número 6, la sangre abre portales en los cielos. Abre puertas y ventanas en los cielos. ¿Cómo sucede esto, pastora? Primera de Corintios 11:24. Y ahí habla de cuando hacemos la Santa Cena. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando la palabra dice en memoria o en la raíz, es ser transportados a ese momento cuando eso sucedió. Cuando declara la sangre, eres transportado a ese momento cuando la sangre se derramó. Cuando declara la sangre, eres transportado a ese momento cuando el velo se rasgó. Cuando declara la sangre, eres transportado a ese momento cuando todo sucedió, en un momento. Entonces, si usted está en su casa, en su negocio, en la iglesia, y usted declara la sangre, está trayendo ese momento de la eternidad a la hora, y está abriendo el portal para que todo lo que usted necesita pueda ser suplido. A lo mejor esto es muy profundo, ya es muy espiritual para algunos, pero a lo mejor otro lo entiende. A mí me gusta eso. Yo siempre tomo la Santa Cena. En nuestro cuarto de oración tenemos siempre Santa Cena, y no siempre la tomamos, porque entiendo, y por eso tengo tanto reverencia. Quiero ser muy respetuoso con esto. La religión ha hecho de la Santa Cena un ritual, y ponen una
falsa reverencia porque hacen un ritual solemne. Pero la palabra de Dios dice, como dijo la pastora, y esto es clave, la palabrita en memoria. Cuando tú haces esto en memoria y tú tomas la sangre y comes el pan, se abre un portal en la eternidad y eres puesto literal en la mesa con Jesús. Y de repente estás ahí con Él. ¿Y de qué es esto? Y de repente estás en otro lugar y estás en la orilla de la cruz viendo cómo esa sangre derramada. Y de repente estás en otro lugar y estás en lo alto de ese monte y ves a Cristo resucitado. Y de repente te ves a ti sentado en lugares celestiales junto con Él. Y todo esto es porque hay un portal que se abre cuando usted toma la Santa Cena con revelación. Si lo hace sin revelación, está tomando juguito Jumex y bombitos. Pero cuando usted lo hace con esa revelación, usted está tomando la carne y la sangre y está abriendo un portal a la eternidad. Cuando usted toma la Santa Cena, ojo acá, ese portal se abre y usted puede verse terminado. Ese portal se abre y usted puede ver a su familia salva. Ese portal se abre y usted puede ver su matrimonio restaurado. Cuando usted toma la Santa Cena, ese portal se abre y usted ya se puede ver sano. Usted ya se puede ver próspero. Usted ya se puede ver libre. Cuando usted toma la Santa Cena, se abre un portal. Número 7, cuando la sangre es declarada, es desatada actividad angelical. Número 8, cuando la sangre se declara, tenemos acceso a la presencia de Dios. Y cuando la sangre se declara, pasamos a ser hijos. Hijos. Hay algo que escribí acá que me parece hermoso, glorioso. Es una revelación increíble porque pude entender por qué puedo ser hija. La liberación más fuerte que yo he experimentado es el día que yo renuncié a mi ADN y le pedí a Jesús que fuera su ADN en mi vida. Renuncié a todo lo que yo podía cargar de mis papás, de mis abuelos, de mi pasado, todo lo que me ligara con mi familia. Y no que les dejé de hablar, ni mucho menos, sino renuncié a mi ADN porque yo quería tener el ADN de Jesús en mí. Mi mayor deseo es ser como Jesús. Y mientras estábamos escribiendo esto, el Espíritu de Dios me decía: cuando tú tienes el ADN de Jesús en tu vida, puedes ser hijo. Bye. Adiós. Hay gente dentro de la iglesia que no tienen el ADN de Cristo. Es que el reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador No te hace tener el ADN. La forma de yo comprobar que Amelia es mi hija, aparte que tiene mi cara, Y mi mirada. es por el ADN. Wow. Es por el ADN. Si yo hago una prueba de ADN con Amelia, ¿sabe qué va a decir? Que tengo el 99.9, no dice el 100, porque Amelia no soy yo. En otras palabras, usted nunca va a tener el 100% del ADN de Dios, pero sí el 99.9. Y cuando tú tienes el 99.9% del ADN de Dios, va a ver el diablo, se le puede parar enfrente, como a Jesús se le paró y le dijo: si eres hijo de Dios. Y Jesús le dijo: no tengo que demostrarte nada a ti, Satanás, porque mi ADN
es el mismo de mi Padre. ¿Sabe por qué la gente vive queriendo demostrar quién es? Pero cuando tú tienes el ADN de Dios, tú no tienes que demostrarle nada a nadie. Tú eres el Hijo de Dios, porque por ti corre. Yo puedo decir, yo soy hijo de Dios, porque por medio de su sangre yo fui limpiado. Mi sangre fue limpiada, mi ADN fue limpiado, y ahora su sangre corre por mí. Por eso yo puedo pararme a decir, yo soy hijo de Dios.